Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Roger Sol. Y hoy haremos un recorrido a través de la carta a los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1 dice de la siguiente manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero que resaltemos algo que viene aquí a partir del versículo 4. Dice: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En el verso 6 dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Algo que podemos resaltar de este asunto es que los tesalonicenses tuvieron ese momento dificultoso para poder escuchar la palabra de Dios. Pues cuando Pablo llevó el evangelio hacia ellos, no eran tiempos precisamente pacíficos. Como bien lo expresa también en el verso 7, dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los macedonios de Acaya que han creído. Ellos tuvieron que expresar el evangelio aún en medio de tribulaciones, en medio de persecuciones y de un estatus social muy alborotado en aquel tiempo por el evangelio del Señor Jesucristo. Pues bien, en el verso 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Qué hermoso es saber que aquel pueblo de tesalonicenses, aún en tiempos complicados, ellos mantenían su fe. Y había un gran gozo en ellos y un motivo para compartir la palabra de Dios. Pues como bien lo expresara el mismo apóstol, ese pueblo de tesalonicenses había recibido con poder del Espíritu Santo el Evangelio. Así es que es una época gloriosa en la cual en medio de dificultades seguían firmes el Evangelio de Dios. Como podemos observar en Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2, estamos hablando de su primera carta, ahí observamos que aún en medio de gran oposición el apóstol Pablo llevó el Evangelio. Mas, sin embargo, esto trajo grandes frutos, pues aquella ciudad tuvo muchas personas que se entregaran a Cristo de todo corazón. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 14 dice: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia. Y cuando estamos hablando de imitadores de la iglesia, podemos mencionar lo que dice aquí en este mismo versículo. Dice: pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿De qué estamos hablando? Precisamente de creer en el Evangelio del Señor Jesucristo aún en medio de aflicciones. ¿Qué sucedió? Al apóstol Pablo lo expulsaron de ahí a aquellos que no estaban de acuerdo con el Evangelio del Señor Jesús. Pero en medio de esa oposición, nunca se detuvo la fe en Cristo Jesús. De tal manera que el mismo apóstol Pablo expresa en el versículo 20 que él se gloriaba y se gozaba al saber que había pueblo creyendo firmemente en Jesucristo. Pues bien, en el verso 3 podemos encontrar en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 dice: y enviamos a Timoteo. ¿Para qué? Esto fue para corroborar si la fe de aquellos tesalonicenses seguía firme.
Y en el 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Definitivamente se estaban viviendo tiempos muy difíciles. En el libro de los Hechos capítulo 18 podemos encontrar que hay una aclaración de parte de lo que estaba sucediendo. El emperador Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Había ya una persecución muy significativa en contra de los que profesaran la fe en Jesucristo. Pero Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios. Mira, había tal situación en aquel entonces, de tal manera que el mismo capítulo 17 de Hechos aclara que aún algunos de las personas que pudieron por ahí alojar al apóstol Pablo, en este caso a Jasón, él mismo fue culpado de haberle dado hospedaje y lo quisieron llevar a la cárcel. Pero gracias a Dios se pudo juntar la fianza para que Jasón pudiera salir libre. Un hombre que lo querían tener encarcelado simplemente por haber apoyado a aquel predicador llamado Pablo. Definitivamente, aún en medio de situaciones difíciles, Pablo seguía llevando el evangelio a todo lugar. Pues él anduvo en Anfípolis, en la Polonia, llegando a Tesalónica, y también fue trasladado a Berea. Los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y lo llevaron a Atenas. ¿Sabes? La situación no era tan sencilla, pero Pablo no se detenía. Recordamos que en aquel entonces había una revuelta también entre el grupo guerrillero llamado los Zelotes, que se oponía al régimen romano, lo que en su momento en el año 70 contra el emperador Tito trajera una gran revolución que causara la destrucción de Jerusalén y del mismo templo que estaba en esa ciudad. ¿Sabes? Tiempos complicados, pero tiempos en los cuales el apóstol que conocía el amor de Cristo no se detendría de predicar el Evangelio, y que esto traería como impacto que los tesalonicenses se mantuviesen firmes en la fe. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11, Pablo les da un gran consejo y les dice de la siguiente manera: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Una vez que Pablo les aclarara completamente la fe en la que ellos estaban siendo fundados, les daba la esperanza acerca de que Jesucristo vendría por ellos, aún por los que ya habían padecido muerte, Jesucristo los levantaría. Así es que en Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 le dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mi querido hermano, el día de hoy quisiera motivarle en la fe de los tesalonicenses, pues esos hombres y mujeres y niños y adolescentes siguieron firme en el Señor a pesar de una dura etapa en la que vivieron. La sociedad entera padecía de aquel gobierno greco-romano que imponía fuertemente el yugo sobre los creyentes en el Señor Jesucristo, mas estos prevalecieron en la fe, de tal manera que el Evangelio hasta hoy en día llegó a tu puerta. Hoy nos toca a nosotros ser firmes y mantener nuestra fe
comunicarla a toda persona y a toda criatura. Quizás tú no estás pasando una etapa de persecución de parte del gobierno, o quizás ya lo estés viviendo en algún lugar donde te encuentras. Mas, sin embargo, tened por sumo gozo que Cristo Jesús vendrá por nosotros, vendrá por su pueblo y Él será fiel. Y tú y yo podremos un día gozar por la eternidad de su presencia. Que el día de hoy nuestra fe sea firme y sigamos adelante en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.